Cada uno de los que aún no han comprendido que la espiritualidad mal usada puede convertirse en ritual sin alma, y que el silencio puede ser tan corrupto como el grito del poder. Gabriel sonríe, no porque esté feliz, sino porque por fin entendió algo que no necesita ser explicado. El tren no era el enemigo, era solo un espejo con ruedas, y los que lo abordaron, los que lo rezaron, los que lo construyeron con culpa disfrazada de fe, fueron versiones de nosotros. El vagón, frente a él, no se mueve, pero cambia de forma. Ahora es un confesionario, ahora es un altar, ahora es una habitación de hospital, ahora es una sala de espera, ahora es solo una silla vacía. Y entonces Gabriel se da cuenta. La última estación es aceptar que ya no eres quien busca respuestas, eres quien las protege del olvido. Una lágrima cae, no por dolor, por liberación. El cuaderno se cierra, la cruz de madera se planta en el suelo sin esfuerzo, y la caja de fósforos queda intacta, porque la fe verdadera no necesita fuego para arder. Gabriel se levanta, mira una última vez y camina, no hacia adelante, no hacia atrás, camina dentro del espacio donde los trenes no existen, donde las estaciones son internas, donde los túneles llevan al centro del alma y donde cada pasajero es su propio maquinista. Era un tren que no debía volver, y sin embargo volvió. Nadie supo en qué momento exacto desapareció. Nadie escuchó un grito, un frenazo, ni siquiera el eco de un rezo perdido. El 17 de marzo de 2005, a las 5:42 am, el tren número 173 cruzó la estación de Real de San Miguel, un pueblo minero ya en ruinas entre Hidalgo y Zacatecas, y nunca llegó a su destino. En ese tren viajaban solo 3 personas, un conductor con más de 30 años de servicio y 2 mujeres vestidas de blanco con hábitos desgastados por el sol. La gente del pueblo las había visto subir al vagón sin decir palabra. Ni siquiera llevaron equipaje, solo un cuaderno, una cruz de madera y una linterna envuelta en tela. El tren debía cruzar el túnel del silencio, una vía abandonada durante décadas, reabierta por error de logística una semana antes. Nunca debió ser usada. Los ingenieros advirtieron fallas eléctricas, movimientos de tierra, interferencias de radio. Nadie escuchó. La mañana siguiente, el tren no llegó a su parada final. La radio del conductor quedó en estática. El sistema GPS marcó su última señal en el centro del túnel. Y luego, nada, ni señales, ni restos, ni huellas. 20 años después, un maquinista retirado que trabajaba como velador en un almacén ferroviario de San Luis Potosí oyó un silbido a las 3:17 am. Pensó que era una broma, pero al mirar por la ventana vio un vagón oxidado moviéndose solo por las vías inactivas, sin luces, sin motor, con puertas cerradas desde dentro. El vagón tenía el número original, 173. Dentro no había personas, pero sí un diario empolvado en el suelo, abierto en una página escrita con tinta azul deslavada. No todos los trenes llevan a la tierra prometida, algunos llevan al juicio. Hermana Lucía. Nadie recuerda haber conocido a una hermana Lucía, pero en el registro de embarque de aquella madrugada sí aparece su nombre. Y desde ese momento, cada noche a las 3:17 am, alguien escucha el silbido en Real de San Miguel. Pero el tren ya no está. Él nunca quiso hablar de trenes. Desde niño, Gabriel se acostumbró a ver a su abuelo mirar el reloj a las 3:17, ese todos los días, sin falta. El viejo decía que era por una promesa, que alguien tenía que mirar por si regresaba. Gabriel creció escuchando los mismos 3 sonidos: el tic del reloj, el suspiro del abuelo y el silencio de la vía muerta que cruzaba detrás de la casa. Una línea oxidada, rodeada de hierba alta y cruz celta de piedra, donde nadie pasaba. Donde algo había quedado pendiente. Tú no entenderías, hijo, pero hay trenes que no llevan personas, llevan secretos. ¿Secretos de qué, abuelo? De almas que aún no se han despedido. Gabriel pensó que eran delirios de viejo,
pero algo en su mirada le decía que no era fantasía. Era miedo disfrazado de fe. A los 17 años, Gabriel perdió a su madre en un accidente de carretera. Iban hacia un retiro espiritual en la Sierra de Puebla, cuando un venado cruzó en la curva. Él sobrevivió. Ella no. Desde entonces dejó de creer en todo. Dios, el alma, las señales, todo le parecía ruido. Pero esa madrugada, 20 años después, cuando encontró a su abuelo sentado frente al televisor apagado, con el diario de cuero entre las manos y los ojos vidriosos, algo cambió. Volvió el tren, Gabo. ¿Qué dices, abuelo? El 173, anoche. Yo lo vi, y esto, dijo entregándole el diario con dedos temblorosos, es de una de ellas. Gabriel no quería abrirlo, pero lo hizo. En la primera página había una caligrafía fina, casi infantil. Decía, si alguien encuentra estas palabras, no intente entender, solo escuche el silencio. Allí está todo. H.N.A. Lucía. Había algo en esa letra, algo en esa firma, algo que no era de este mundo. Gabriel cerró el diario. Quiso dormir. No pudo. Esa noche soñó con un vagón de madera vacío flotando sobre una vía suspendida en la nada. Dentro, dos figuras blancas cantaban en voz baja. No tenían rostro, solo miraban fijo, como esperando. Despertó con el corazón acelerado, las manos frías y la certeza de que tenía que ir allí, donde comenzó todo, el pueblo donde su abuelo había visto partir el tren, Real de San Miguel, un lugar que ni siquiera aparecía en Google Maps, pero que él soñaba desde niño sin saber su nombre. Su madre le había contado una vez. Cuando eras pequeño, hablabas dormido, decías algo sobre un túnel y un cuaderno. Gabriel nunca le dio importancia, hasta ahora. Había algo más en ese diario, algo escrito con prisa, con rabia, con fe. La tierra tiembla cuando las almas gritan juntas. Este tren fue un error, pero no de Dios. Fue un juicio de los hombres. Gabriel cerró el cuaderno. Miró el reloj. 3:17 a.m. El viento movió las cortinas. Un silbido, lejano, casi infantil, se escuchó en el fondo del valle. Gabriel empujó la puerta vieja de la estación con el antebrazo, sintiendo el peso del polvo acumulado, como si cada centímetro de esa madera hubiera absorbido el paso de los años y los secretos. Al entrar, el aire era espeso, cargado de humedad y un tenue aroma a papel mojado y cera quemada. Las telarañas colgaban como velos olvidados entre las vigas. Todo parecía abandonado y, sin embargo, no estaba muerto. La estación real de 1900 San Miguel no estaba vacía. Estaba en pausa. Cada paso de Gabriel levantaba partículas doradas de polvo que flotaban con lentitud, como si el tiempo allí hubiera decidido moverse a su propio ritmo. Observó el lugar. Bancos rotos, un reloj detenido en las 3:17, un crucifijo torcido sobre una pared agrietada. Al fondo, el mostrador de boletería seguía en pie, cubierto por una fina capa de tierra y olvido. Se acercó por impulso. Algo en ese rincón parecía llamarlo. Abrió la pequeña gaveta del escritorio, esperando encontrar solo papeles rotos o insectos. Pero no. Dentro había una pila perfectamente ordenada de cartas antiguas, atadas con una cinta de tela roja deshilachada. Las tomó con cuidado. El papel era frágil como piel vieja. La primera carta estaba firmada. A quien encuentre esto, aún estamos aquí. No en cuerpo, pero sí en voz. Si escuchas campanas sin iglesia, no huyas, no corras, reza. Hermana Lucía. El corazón de Gabriel dio un vuelco. Ese nombre era el mismo del diario, la misma letra, la misma mano temblorosa y decidida. Tomó otra carta, esta vez escrita con trazos más violentos. Matilde dejó de hablar la segunda noche, y cuando quisimos rezar, ya no nos salían las palabras. Nos estaban quitando el lenguaje, nos estaban transformando en algo más. No subimos por fe, subimos por miedo disfrazado de obediencia. Gabriel cerró los ojos, respiró hondo. La atmósfera comenzaba a presionar sus pulmones, como si el aire mismo se negara a dejarlo pensar con claridad. Avanzó más profundo en la estación.
A su izquierda, una vitrina rota contenía una maqueta antigua del sistema ferroviario de 1930. El polvo cubría gran parte del cristal, pero Gabriel pudo distinguir pequeños vagones de juguete, estaciones miniatura y una vía marcada con tinta negra que se perdía dentro de un túnel etiquetado como El Silencio. En el centro de ese túnel de cartón, algo brillaba. Un pedazo de papel enrollado con un hilo rojo había sido colocado allí, como si alguien lo hubiese escondido a propósito. Rompió el vidrio. Tomó el mensaje. Lo desenrolló. El tren no se perdió. Se ocultó. A las 3:17 la tierra se... «Abre, si llegaste hasta aquí, ya estás dentro». Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la columna. Es ahora la misma que su abuelo observaba cada noche. La misma que marcaba el reloj de la estación. La misma que aparecía en el diario. Se giró. En la esquina derecha de la sala, una pequeña puerta metálica esperaba semioculta detrás de un perchero caído. Tenía grabado con cuchillo el número 173, el número del vagón, el número del tren desaparecido, el número de la herida. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada, pero por debajo de ella sobresalía un pedazo de tela blanca. Gabriel lo tiró lentamente. Era un fragmento de hábito, manchado con lo que claramente parecía sangre seca. En ese instante, algo cayó del techo. Una pequeña campana de latón oxidado sin cuerda rodó por el suelo y se detuvo justo frente a sus pies. Gabriel se agachó para recogerla, y al tocarla, una frase apareció en su mente sin haber sido pronunciada por nadie. «No estamos bajo tierra, estamos bajo promesa». Se incorporó temblando. El silencio de la estación ya no era estático, era vigilante. Y entonces vio una fotografía colgada detrás del mostrador, cubierta por un marco ennegrecido por el tiempo. La limpió con la manga. Su madre, de pie, con hábito blanco, sonriendo junto a otras dos mujeres desconocidas, todas delante de un vagón numerado, 173. Y en el reverso de la foto, escrito con tinta corrida, María E. Delgado, 1998. Gabriel dejó caer la foto al suelo. Su madre había estado allí, 7 años antes del accidente, 7 años antes de morir, y nunca le dijo una palabra. Gabriel salió de la estación con el rostro pálido, los dedos entumecidos y el corazón latiendo como si no estuviera dentro de su cuerpo. El aire afuera era distinto, más frío, más agudo, como si la atmósfera alrededor de Real de San Miguel lo examinara por dentro. El viento le susurraba nombres que nunca había pronunciado. Lucía, Matilde, María. La fotografía aún temblaba. En su mano, su madre, en el vagón 173, en 1998, años antes del accidente, años antes de la herida, años antes del silencio. Gabriel no sabía qué buscaba exactamente, pero sabía que no podía detenerse. Su cuerpo comenzó a moverse como por impulso, bajando por un sendero de tierra que partía detrás de la estación. No había señal, ni dirección, ni nombre. Solo piedras, ramas secas y un aliento invisible que lo empujaba. A medida que se alejaba del pueblo, el paisaje comenzaba a transformarse. Las aves ya no cantaban, las hojas no crujían bajo sus pies. Todo estaba cubierto por una extraña calma que no era paz, era vigilancia. Caminó durante más de 1 hora, siguiendo un antiguo trazado de rieles oxidados, medio devorados por la maleza. En ciertos tramos, las vías desaparecían completamente bajo la tierra, como si el mundo hubiera intentado tragar el recuerdo del tren. Pero algo más viejo que la tierra, mantenía viva la ruta. Fue entonces cuando lo vio. Una colina baja, rodeada de árboles secos, marcaba el final del sendero. Allí, semioculta por raíces y tierra removida, una pequeña entrada de piedra en forma de arco emergía como una herida mal cerrada. Sobre el dintel, tallado con rudeza, se leía «Túnel del Silencio, año 1893». El corazón de Gabriel dio un salto. Era real.
No era una metáfora, ni una visión de su madre, ni un símbolo enterrado en un diario antiguo. Era una entrada, una boca abierta hacia la noche de la historia. El umbral estaba bloqueado por tablones podridos, pero bastaron 2 golpes para que se deshicieran en astillas. El olor que salió de allí no era humano, era mezcla de cera rancia, incienso apagado, hierro oxidado, y algo más profundo, algo que olía a memoria húmeda. Gabriel encendió su linterna y entró. El túnel lo tragó sin hacer eco, ni un solo sonido rebotaba en las paredes. Era como si los muros absorbieran cada respiro, como si el aire allí no sirviera para vivir sino para guardar secretos. Avanzó lentamente. Las paredes estaban cubiertas de marcas, cruces invertidas, ojos tallados, frases en latín. Algunas recién hechas, otras ya borradas por el tiempo. In nomine silenti, no todas fuimos escuchadas. Unos metros más adelante, una lámpara de aceite colgaba de una viga. Aunque nadie la había encendido, brillaba con un fulgor casi lunar, como si ardiera con fuego antiguo. Y fue bajo esa luz que Gabriel encontró la primera señal. Una huella. No era reciente, pero estaba clara. Una rodilla, una mano, un cuerpo que se había arrastrado. Siguió ese rastro por el túnel que ahora descendía ligeramente hacia el interior de la montaña. Fue entonces cuando su linterna parpadeó, y en ese parpadeo, por una fracción de segundo, Gabriel vio algo al fondo. Un vagón, solitario, detenido, como un corazón que dejó de latir, pero aún conserva el calor del último suspiro. Se acercó. Era de madera envejecida, con el número 173 grabado en la puerta corrediza, igual al de la fotografía, igual al del diario, igual al del silencio. El vagón estaba cerrado, pero a través de la rendija se colaba una luz azul tenue, casi espiritual, y desde dentro se escuchaba algo, no voces, no gritos, un canto gregoriano, femenino, frágil. Ora pro nobis, ora pro nobis. Gabriel cayó de rodillas, no por miedo, sino porque su cuerpo ya no podía sostener el peso de la revelación. Aquello no era historia, era herencia. Gabriel permaneció de rodillas unos segundos más, respirando como si el aire fuera plomo líquido. El canto continuaba, bajo, lejano, demasiado real para ser imaginación. El vagón 173 no se veía dañado. La madera, aunque oscura y reseca, parecía haber sido protegida por algo más que tiempo. No había polvo, no había óxido. Era como si el tren hubiese sido tragado por la tierra y devuelto intacto, como un objeto sagrado o una prueba. La puerta corrediza estaba cerrada, pero desde dentro se filtraba una luz tenue, color azul ceniza, como la llama de una vela a punto de morir. Gabriel extendió la mano. Al tocar la madera, una descarga leve recorrió su brazo, como una señal de advertencia, o una bienvenida silenciosa. Empujó la puerta. El chirrido fue lento, lacerante, y el interior del vagón no estaba vacío. Aunque no había personas, cada rincón parecía ocupado por una presencia. Los bancos estaban ordenados, como si las pasajeras acabaran de bajarse. Sobre cada asiento, un objeto distinto, un rosario, un cuaderno abierto, una carta sin sello, una muñeca de trapo con los ojos arrancados. Gabriel caminó despacio, sintiendo el piso de madera crujir con cada paso. Pero ese crujido no era eco, era respuesta. El canto seguía, pero ya no venía del fondo del vagón. Venía de las paredes, como si la madera respirara, como si el dolor hubiera quedado impreso en las vetas. Tomó la carta que descansaba sobre el segundo banco. Nos dijeron que era un viaje de purificación, que oraríamos por los pecadores del mundo. Nadie nos dijo que éramos el sacrificio. Matilde. Otra carta, en el asiento opuesto. Lucía. Dejó de hablar al segundo día. Decía que el tren no avanzaba, que éramos nosotras las que nos alejábamos del mundo. El corazón de Gabriel latía con fuerza. Cada línea que leía se sentía dirigida a él, como si el vagón lo hubiera estado esperando.
Más adelante, un banco tenía una fotografía rota en dos. Una de las mitades mostraba el rostro de una joven con hábito. La otra mitad, el número 173 sobre una puerta cerrada. Y entonces, al fondo del vagón, vio una compuerta de metal, diferente al resto, fría, cerrada con 3 cerrojos oxidados. En la base de esa puerta, un círculo de cera negra rodeaba el marco, como si alguien hubiese sellado el interior. Y justo encima, grabado con cuchillo en la chapa, aquí se detuvo el tiempo. Aquí gritamos. Gabriel acercó el oído. Toc, toc, toc. 3 golpes, desde dentro. No eran fuertes, eran suaves, como si una mano agotada tocara con los nudillos, pidiendo ser escuchada. «Hola», susurró. Silencio. Luego una voz. No un grito, no un llamado, una oración. «Permea culpa, permea culpa, permea máxima culpa». Gabriel retrocedió un paso, y fue entonces cuando lo vio. En uno de los bancos, donde antes no había nadie, una figura sentada, una mujer, vestida de blanco, cabeza baja, rosario entre los dedos. Gabriel no pudo moverse. La mujer alzó el rostro lentamente. No tenía ojos, pero lloraba. Sí, con los labios entreabiertos, pronunció algo apenas audible. «No es el tren, es lo que llevamos dentro de él». Gabriel pestañeó, y la figura desapareció, como si nunca hubiese estado allí. En su lugar descansaba un cuaderno abierto, el mismo diario, pero ahora tenía una nueva página escrita, con tinta aún fresca. «Gabriel, tú también eres parte. Tu madre nos vio partir, pero no pudo confesar. Este vagón no viaja con ruedas, viaja con los que callan». Las luces del vagón parpadearon. El canto cesó, pero algo quedó vibrando en el aire. Un nombre, un llamado, una herencia que no pidió. Gabriel sostenía el diario con ambas manos. Las letras escritas con tinta aún húmeda parecían palpitar sobre el papel, como si no fuesen palabras, sino heridas vivas. «Tú también eres parte. Tu madre nos vio partir, pero no pudo confesar». Cada sílaba lo empujaba hacia un abismo invisible. Ya no había marcha atrás. El tren había vuelto en por él. Se acercó a la compuerta metálica del fondo del vagón. Los 3 cerrojos oxidados parecían resistirse, pero al tocarlos se soltaron uno a uno, no con violencia, sino como si reconocieran sus dedos, como si, después de 20 años, aquella puerta entendiera que finalmente el heredero había llegado. Gabriel tragó saliva, tocó el marco con la palma. Estaba frío, demasiado frío, y entonces empujó. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un suspiro denso, cargado de ceniza, incienso podrido y algo que olía a fe muerta. El pasillo detrás era estrecho, de piedra, iluminado apenas por una luz oscilante colgando del techo. No era electricidad. Era una llama viva, sostenida por una lámpara de aceite que goteaba cera negra sobre el suelo. Allí, en medio de esa penumbra, una figura estaba de rodillas. Era una mujer. Su hábito blanco estaba rasgado por la espalda. Tenía marcas antiguas, cortes, quemaduras, cicatrices. No se movía, pero rezaba. Sus labios se abrían con dificultad. «Permea culpa, permea culpa». Gabriel se acercó despacio, cada paso como si aplastara un hueso, y entonces la figura habló sin girarse. «Llegaste tarde, pero llegaste limpio». Él se detuvo. «¿Quién eres?» Silencio. La mujer se incorporó lentamente, sin mirar aún. Su voz era rasposa, pero femenina. «Lucía». Gabriel sintió un vértigo interno. La monja desaparecida. La misma que escribió el diario, la misma de las cartas, la misma del altar. Ella giró, y su rostro estaba dividido. La mitad izquierda conservaba rasgos serenos, casi angelicales, pero la mitad derecha era un mapa de dolor, piel quemada, carne expuesta, un ojo sin color, labios rotos, como si la fe y el fuego hubieran convivido demasiado tiempo en el mismo.
cuerpo. Lucía extendió la mano, le entregó un sobre. Dentro, una fotografía. Su madre, joven, sonriendo, vestida de blanco. Junto a ella, Lucía. Y al fondo, el vagón 173. Tu madre fue la última en dudar. Intentó detener el tren. Intentó romper el ritual. Pero el vagón no lo permitía. Gabriel temblaba. ¿Ella formaba parte? Lucía asintió con los ojos cerrados. Fue novicia en nuestra orden. Creyó en la pureza, pero cuando supo lo que se hacía aquí, quiso escapar y fue marcada. Gabriel dejó caer la foto. Lucía continuó. El tren no lleva cuerpos, lleva pactos. Cada viaje es un acto de silencio. Cada estación es una prueba. Tu madre sobrevivió, pero no salió ilesa. Se arrodilló frente a él. Tú pues naciste después, pero el eco quedó y ahora tú eres la confesión final. Gabriel cayó de rodillas también. Lloró, pero no por miedo, por reconocimiento, por entender, por fin, que no era el destino quien lo había traído hasta allí. Era la sangre, era la memoria. Lucía colocó una mano sobre su pecho. El tren volverá, no por ti, sino por los que aún no escuchan. Y entonces se deshizo, no en fuego, no en sangre, en polvo blanco, como ceniza consagrada, como una reliquia que se libera, como un suspiro que al fin fue perdonado. La luz de la lámpara titiló y luego se apagó. Gabriel quedó solo, pero algo dentro de él se había encendido. Gabriel seguía, de rodillas en aquella oscuridad. El polvo blanco que había sido Lucía flotaba a su alrededor, como una neblina sagrada. No sabía si habían pasado minutos o años, pero dentro de él algo se había roto. Y algo más. Acababa de despertar. Tomó aire, se levantó. Sus piernas temblaban, pero su voluntad no. Caminó de vuelta hacia el vagón, sintiendo que cada paso deshacía una capa de olvido. Sobre uno de los bancos del vagón había ahora un objeto que antes no estaba allí. Una caja de madera pequeña, sellada con una cruz invertida tallada con sangre seca. Gabriel la abrió. Dentro documentos, papeles amarillentos, sellos eclesiásticos, registros de una orden olvidada, la Congregación del Voto Perpetuo de Silencio. Una rama no oficial de monjas mexicanas fundada en 1924 que operaba en retiro, forzado y obediencia absoluta fuera del conocimiento del Vaticano. En un informe fechado en abril de 1981, un superior advertía: el ritual debe mantenerse secreto. Las hermanas deben creer que se trata de un acto redentor. Solo así funcionará. El tren es el contenedor, el túnel, el umbral, y las oraciones, el vínculo. Había una lista de nombres, todos conocidos: Lucía, Matilde y al final, con tinta negra más reciente, María Elena Delgado. Estado: desaparecida. Observación: embarazada. Posible portador de herencia simbólica. Gabriel sintió náuseas. Su madre aparecía como desaparecida, aunque él la había tenido viva durante 17 años. Y el comentario: portador de herencia. ¿Era sobre él? Sí, lo era. El siguiente documento confirmaba: la consagración del feto fue sellada en el tercer día del trayecto. Aunque la madre fue expulsada del ritual por razones desconocidas, el vínculo ya estaba formado. El niño nacerá con la memoria dormida. Gabriel dejó caer la caja. Todo el propósito de su vida, su dolor, su abandono, sus pesadillas, no eran casualidad. Había sido gestado en medio de un rito de sangre y silencio. Se apoyó contra el banco, respirando con dificultad. El vagón parecía moverse, no físicamente, sino emocionalmente, como si reaccionara al reconocimiento, como si el alma del tren entendiera que al fin la última verdad había sido abierta. En el suelo, un casete antiguo. Gabriel lo reconoció. Era igual al que había escuchado antes, pero este tenía otra etiqueta. Testimonio 04, María E. Delgado. Lo colocó en el reproductor portátil
que había encontrado entre las cartas. Pulsó play y escuchó su voz, la voz de su madre. Si estás oyendo esto, Gabriel, es porque llegaste al final del túnel, porque algo dentro de ti te hizo venir, porque la sangre habla, aunque uno no quiera. Yo no sabía todo, no al principio. Me dijeron que sería un retiro espiritual, un retiro de silencio, y acepté. La grabación se interrumpió unos segundos. Luego continuó. Pero cuando subimos al vagón todo cambió. Cerraron las puertas, nos quitaron los relojes, los nombres. Solo éramos voces y promesas. Y a los 3 días comenzaron los cantos. Lucía fue la primera en ver que algo no estaba bien. Luego Matildes y luego yo. Pero ya era tarde. Un suspiro largo. Yo estaba embarazada, Gabriel. De ti. Y cuando lo supieron, no me dejaron ir. Querían que tú nacieras en el tren, querían consagrarte como símbolo, como redención futura. El audio se volvió más borroso, más trémulo, más humano. Yo salté, una noche. Cuando el tren se detuvo en un falso descanso, rodé por la tierra. Me rompí el brazo, pero escapé y te protegí todo lo que pude, hasta el día del accidente. Silencio. Y por último, una frase que se le clavó en el alma. Perdóname, no supe protegerte de todo, pero si llegaste hasta aquí, es porque el cielo también te eligió, no para repetir la historia, sino para cerrarla. Clic. La cinta se detuvo. Gabriel no lloró, solo cerró los ojos y supo que ya no era el mismo. Gabriel se quedó de pie en medio del vagón. Todo estaba quieto, pero no era un silencio vacío, era un silencio consagrado. A su alrededor los bancos parecían más limpios. La luz del túnel ya no era azul ceniza, ahora era dorada, como si la oscuridad, al verse revelada, hubiera cedido. Cerró los ojos, respiró profundamente y sintió que algo se desprendía de su espalda. No un peso físico, sino un manto que había cargado toda su vida sin saberlo. Abrió el diario una vez más. Ahora al final una nueva página escrita a mano. El tren volverá, pero no para recoger, volverá para cerrar. Y tú, Gabriel, no eres pasajero, eres la última estación. Una brisa leve cruzó el vagón, pero no venía de ninguna rendija. Era como si soplara desde dentro de él, como si las voces que una vez fueron encerradas ahora fueran libres. Al salir del vagón, los rieles oxidados parecían brillar, y entonces la sintió, la presencia, la sombra dulce que lo había acompañado desde niño. Su madre estaba de pie en lo alto del túnel, no como espectro, no como fantasma, como luz. Vestía de blanco, sonreía. Sus ojos ya no eran tristes. Gabriel subió la colina, sin correr. Cada paso era una confesión. Cuando llegó frente a ella, quiso hablar, pero no fue necesario. Ella le tomó las manos. «Lo lograste, hijo». Él bajó la cabeza. «¿Qué soy ahora?». Ella acarició su rostro con ternura. «Eres lo que yo no pude ser. Memoria sin miedo». Del bolsillo de su hábito sacó una pequeña llave dorada, la misma que aparecía en los antiguos registros. La llave del vagón. «Guárdala, no para volver a abrir, sino para que otros no vuelvan a entrar sin saber lo que hay adentro». Se la entregó. Gabriel la tomó con reverencia. Ella dio un paso atrás, y su cuerpo comenzó a desvanecerse en luz. Luz suave, cálida, como el resplandor de una vela que se apaga porque ya cumplió su propósito. «Te amo, Gabriel, y ahora ya puedes dormir sin escuchar el tren». Desapareció, y con ella el túnel comenzó a cerrarse. Las piedras se movieron sin violencia. Los rieles se cubrieron de tierra. El número 173 fue tragado por el polvo. El tren no se fue. Fue devuelto a su origen. Gabriel se quedó solo en el valle. Pero no era soledad, era plenitud. Sacó de su bolsillo la fotografía, su madre, Lucía, el vagón. La rompió en 4 partes y las dejó caer al suelo.
no por desprecio, sino porque ya no las necesitaba. La historia ya no pesaba, fluía. Miró al horizonte. El sol comenzaba a bajar, y el cielo tenía ese color entre dorado y violeta que solo aparece después de grandes decisiones. Y entonces escuchó un sonido. No era un silbido, era un latido, el suyo. Por primera vez, sin miedo. Gabriel caminaba por el campo abierto, alejándose del túnel sellado. Los árboles parecían más erguidos, el viento menos agresivo, y sin embargo, dentro de él, la calma no era completa, porque la verdad, aunque libera, no siempre consuela. La llave pesaba en su bolsillo, no por su masa, sino por lo que representaba, una herencia, un cierre, un recordatorio de que el silencio, cuando se rompe, exige consecuencias. Avanzó hasta una zona más elevada. Desde allí se veía todo. El pueblo abandonado de Real de San Miguel, las vías oxidadas cubiertas por la maleza, la silueta de la Meni, antigua estación, y el cerro donde alguna vez brilló una cruz que ya no está. Se sentó en una roca, miró sus propias manos, las notó más viejas, como si el tiempo en el túnel lo hubiera tocado por dentro. Sacó el diario, lo hojeó, nada más había sido escrito, pero el olor a tinta persistía, y entonces recordó algo, el sobre, el que Lucía le había entregado dentro del vagón, aún no lo había abierto. Despegó el sello con cuidado. Dentro, un único papel, con una sola frase: si el tren vuelve, no abras, observa y huye. Su estómago se tensó. ¿Lucía sabía algo más? ¿Acaso todo lo que había ocurrido no era el final, sino una repetición disfrazada de cierre? Recordó las palabras de su madre. El tren no lleva cuerpos, lleva pactos, y entendió. El ritual no había sido destruido, solo había sido puesto en pausa. Y entonces se hizo la pregunta que no se había permitido hasta ahora. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Qué parte de mí es el eco de ellos? No hubo respuesta. El viento sopló fuerte, y con él llegó algo inesperado, una figura a lo lejos. Gabriel entornó los ojos. Era una mujer, joven, vestida con ropa moderna, pero descalza. Caminaba con lentitud por las vías cubiertas de pasto. Llevaba un cuaderno en las manos. Gabriel se incorporó. «¿Hola?», gritó. Ella no respondió. Avanzó unos metros más, y luego se detuvo. Miró hacia el cerro. Gabriel agitó los brazos. «Señorita, por favor, no debe estar aquí». Ella levantó el rostro, y por un instante sus ojos no eran ojos, eran completamente blancos, como si reflejaran una luz que aún no había llegado al mundo. Luego, bajó la vista y dejó el cuaderno sobre el riel. Gabriel descendió corriendo, saltó piedras, ramas, raíces, pero al llegar al lugar donde la había visto, no había nadie, solo el cuaderno, y al abrirlo sintió un estremecimiento. No era nuevo, era el mismo diario, pero no tenía su letra. Estaba lleno, cada página, cada espacio, con relatos, fechas, nombres que aún no habían sido pronunciados. Hermana Teresa, año 2027, retiro programado. Estación del silencio, reactivación parcial. Gabriel Delgado, testigo no confiable, riesgo medio. Gabriel dejó caer el cuaderno. Su respiración se volvió irregular. Todo lo que creyó cerrar seguía abierto. No era el fin del ciclo, era el comienzo de otro. El tren no espera, solo da la vuelta. Gabriel se quedó inmóvil junto a las vías. El diario seguía abierto a sus pies, mostrando nombres y fechas que aún no habían ocurrido. ¿Era una advertencia? ¿Una premonición? ¿O simplemente el reflejo de algo que ya estaba en marcha y él nunca lo vio venir? Miró el horizonte. La estación de Real de San Miguel parecía más lejos ahora, más lejana que antes, casi imposible de alcanzar, como si el paisaje hubiera cambiado en cuestión de segundos, como si el mundo físico hubiese sido sustituido por una réplica dibujada con recuerdos.
Miró sus manos, movió los dedos, se tocó el pecho. Todo seguía allí, y sin embargo, no sentía certeza. Solo una pregunta que empezó a crecer como grieta interna. ¿Salí realmente del tren o simplemente pasé al siguiente vagón? El viento volvió a soplar, pero esta vez con sonido de hierro. No era un eco natural, era ruido de rieles, como si algo se acercara desde muy lejos, algo pesado, familiar, cíclico. Gabriel levantó la mirada y lo vio. Una luz, débil, parpadeante, apareciendo al fondo del valle. Una locomotora, sin humo, sin maquinista visible, deslizándose con suavidad, como un recuerdo que insiste en volver, y detrás de ella, un vagón, mismo color, mismo número, 173. Gabriel sintió que el corazón se le encogía. No, no puede ser. Retrocedió un paso, pero sus pies ya no respondían con naturalidad, como si el suelo ahora lo retuviera. El diario a sus pies cambió de página con el viento. Una hoja nueva, con una sola frase. Quien huye sin romper el pacto, vuelve a comenzar desde dentro. Gabriel cerró los ojos, recordó la voz de su madre, la voz de Lucía, la voz de su infancia. Todos habían intentado salir, pero nadie había terminado el viaje. Y ahora algo más le golpeaba el alma con fuerza. Él nunca había dejado el tren, había caminado dentro de él, había bajado solo para entrar a otro vagón, otro escenario, otra ilusión. Pero las puertas nunca se abrieron del todo. La locomotora seguía avanzando sin frenos, silenciosa, elegante, con destino no trazado. Y Gabriel, parado allí, comprendió: no fui el elegido para cerrarlo, fui el elegido para reiniciarlo. La llave en su bolsillo comenzó a arder. La sacó con un gemido, el metal quemaba su piel, pero no se caía, se adhería, como si el objeto ya no fuera físico, sino parte de su cuerpo. Y entonces lo entendió todo. La herencia no era la historia, era el rol. Siempre había un conductor, siempre había un testigo, siempre había alguien que pensaba haber salido, cuando solo había despertado dentro del siguiente tramo. La pregunta final no era ¿saliste?, sino ¿ya sabes qué papel estás cumpliendo ahora? Gabriel cayó de rodillas, y el tren pasó detrás de él, suavemente, casi acariciando el viento, pero sin detenerse, porque el próximo vagón ya estaba siendo preparado. Y esta vez, otro vendría creyendo que la historia era nueva, sin saber que todo ya estaba escrito en el mismo diario, con tinta que solo aparece cuando es demasiado tarde. Gabriel no se movió por minutos, o tal vez horas, o días. Dentro del vagón o fuera de él, el tiempo no obedecía al reloj, obedecía a las heridas, y las suyas seguían abiertas. El tren ya se había perdido de vista, avanzando por la curva invisible de la historia, pero su eco seguía vibrando en los huesos, y en la piel, y en el alma. El cuaderno a su lado se agitaba con cada soplo de viento, pero no se cerraba, como si aún quedaran palabras por aparecer. Gabriel lo abrió de nuevo, y en la última página escrita se formaban letras lentas, como si una mano invisible escribiera desde otra dimensión. El tren no se mueve en línea, se mueve en reflejo. Cada vagón es una parte de ti que olvidaste. Cada estación es un momento que no cerraste. Gabriel sintió un vértigo interno, miró alrededor, la estación, el cerro, el cielo. Todo parecía igual, pero nada estaba en su sitio. Recordó su infancia, los sueños recurrentes, la hora maldita, 3:17, los susurros de su madre, los dibujos que hacía sin entender, las voces que escuchaba al dormir. Y entonces, como si un velo se rompiera, vio lo que nunca había querido ver. Gabriel niño, sentado en un banco, al pie de la vía. Tenía 7 años. Vestía la misma camiseta de aquella tarde en que se perdió unas horas, y nadie supo a dónde. Había ido. El niño dibujaba un tren, con ventanas oscuras, y en cada ventana,
su propio rostro. Gabriel adulto retrocedió, respirando con dificultad. «¿Soy yo?» El niño levantó la mirada y lo vio. No se sorprendió. No huyó. Solo sonrió con tristeza. «¿Pensaste que esto era la primera vez?», preguntó el niño. Gabriel no respondió. El niño extendió el dibujo. «Siempre vuelves aquí, a intentar apagar la máquina». Gabriel cayó de rodillas. «¿Por qué? ¿Por qué yo?» El niño guardó el dibujo en su mochila de tela y se puso de pie. «Porque fuiste el primero que nació dentro del vagón sin saberlo. Y porque fuiste el único que pidió respuestas, cuando todos los demás aceptaron el silencio». Se alejó caminando, sin mirar atrás. Desapareció entre los árboles como un recuerdo que aún no ocurrió. Gabriel temblaba. El diario se cerró de golpe, y al dorso de la cubierta, grabado con fuego, apareció una nueva frase. «Si el tiempo no avanza, es porque tú sigues repitiendo la misma oración sin entenderla». Cerró los ojos, y en su mente volvió a escuchar la frase que Lucía había dicho antes de desvanecerse. «El tren no lleva cuerpos, lleva pactos». Abrió los ojos y entendió. Él no estaba esperando que el tren volviera. Él era el tren. Sus memorias eran los rieles, sus culpas, las estaciones, su fe, la locomotora, y mientras no lograra reconciliar cada fragmento olvidado de su alma, seguiría repitiendo la misma historia, en distintos cuerpos, en distintas vidas, en distintos vagones, siempre creyendo que era la primera vez, siempre olvidando que ya lo había vivido. Gabriel volvió a sentarse. El viento parecía más quieto, pero dentro de él una tormenta se revolvía con fuerza. Recordaba todo: las cartas, el túnel, Lucía, el tren, las frases quemadas en su mente y, sobre todo, la voz de su madre. Pero algo lo atormentaba, porque detrás del amor, detrás del sacrificio, detrás de la entrega, había enojo. Un enojo que nunca se atrevió a nombrar. ¿Por qué me dejaste nacer en medio del ritual? ¿Por qué no huiste antes? ¿Por qué me condenaste al tren, sin preguntarme si yo quería subir? El amor no había sido suficiente para tapar las preguntas, y ahora, con todo revelado, la herida sangraba más que nunca. Gabriel bajó la cabeza. En el fondo, nunca había perdonado a su madre. La había venerado, la había llorado, la había defendido, pero no la había perdonado, porque una parte de él aún sentía que su infancia fue robada, que su alma fue marcada antes de entender lo que era rezar, que su destino fue escrito con tinta que él no eligió. Y mientras esa culpa no fuera enfrentada, mientras ese rencor no fuera nombrado, el tren seguiría pasando por dentro. Tomó una piedra, la apretó en el puño, miró al cielo. «¿Esto también tengo que cargarlo yo?». El diario a su lado se abrió solo. Una nueva frase apareció, escrita sin mano visible. «No se rompe el ciclo odiando el dolor. Se rompe agradeciendo lo que no pudiste entender en su momento». Gabriel soltó la piedra. Sus dedos sangraban. El tren no necesitaba castigo, necesitaba redención, pero no la redención de los inocentes, la de los heridos, la de los que sobrevivieron pero quedaron incompletos. Y entonces, por primera vez en años, Gabriel oró, no con palabras aprendidas, no con versículos, no con frases sagradas. Solo dijo: «Mamá, perdóname por no entenderte, y gracias por haberme dejado vivir, aunque sabías que no podrías quedarte». El aire cambió. Una ráfaga cálida cruzó el valle, y por un instante la estación brilló como si el sol hubiese bajado a tocarla. En lo alto de la colina, una silueta femenina se dibujó entre la luz. Gabriel no necesitó acercarse, sabía que era ella, y ella, por fin, sonreía sin culpa. No dijo nada, pero en su gesto había paz. Una paz que nunca antes habían compartido, ni en esta vida ni en las otras. Gabriel se puso de pie, sus rodillas dejaron de temblar, el diario se cerró con un suave susurro, y ya no volvió a abrirse. Gabriel descendió por el sendero como si caminara sobre una línea invisible entre dos mundos.
El cielo seguía nublado, pero ya no pesaba. El viento soplaba, pero ya no empujaba. Y la tierra ya no lo retenía. Lo que quedaba de él, después del túnel de la confesión del perdón, era más liviano, más silencioso, más decidido. La estación de Real de San Miguel emergía abajo, entre las piedras, como un santuario sin devotos. Vieja, agrietada, casi vencida, pero viva. Gabriel cruzó el portón sin miedo. Los escalones rotos ya no eran una amenaza. Eran testigos, piedras que habían visto pasar demasiadas almas sin poder detenerlas. El reloj colgado sobre la entrada seguía marcando 3:17, fiel a su condena, o quizás fiel a su promesa. Gabriel no lo miró, no lo desafió. Ya no era su enemigo. Era solo una señal de algo que por fin había terminado. Avanzó por el vestíbulo polvoriento. El mostrador de boletos, donde todo había comenzado, aún conservaba la huella de sus pasos. Allí estaban los papeles desordenados, los sellos antiguos, las cartas que jamás fueron enviadas, y justo en el centro, una caja metálica oxidada, vacía. Gabriel sacó de su bolsillo la llave dorada. Ya no ardía, pero seguía viva, como si cargara memoria propia, como si supiera que, después de todo, no fue forjada para abrir puerta, sino para cerrarlas. La sostuvo un instante entre los dedos, y luego, con calma, la depositó dentro de la caja. Junto a ella, colocó el diario, aquel cuaderno viejo que lo había guiado a través del túnel, de la sangre, del perdón. El cuaderno estaba cerrado, pero Gabriel sabía que contenía todas las voces que alguna vez fueron negadas, y todas las que aún no habían hablado. No era un libro, era una tumba, y como toda tumba merecía silencio y respeto. Antes de cerrar la caja añadió algo más, una fotografía. La imagen que había llevado todo el tiempo consigo, su madre, Lucía, el vagón 173 al fondo. Pero esta vez había una diferencia, un reflejo. Él mismo aparecía al fondo de la imagen, como si el tiempo se hubiera replegado sobre sí mismo, como si cada viaje siempre lo hubiese llevado al mismo destino. Cerró la caja, la empujó hacia el fondo del mostrador y la cubrió con una manta gris que colgaba de una silla rota. Buscó un trozo de madera entre los escombros, lo talló con su navaja. Con las manos firmes pero tranquilas, escribió 3 palabras: nadie más sube. Las clavó sobre el mostrador justo encima de la caja, no como amenaza, no como grito, como advertencia sagrada. El acto estaba completo, no quedaban símbolos que colocar, ni rituales que seguir, solo el silencio y la certeza de que, al fin, el vagón había sido cerrado desde dentro. Gabriel salió de la estación. No se giró, no lo necesitaba. Sabía que lo que había dejado allí, la llave, el diario, la memoria, no era suyo. Era de todas las voces que alguna vez quisieron decir: yo también sentí la presencia. Al alejarse, una brisa cálida barrió el umbral de la estación, y por un instante pareció escucharse un último susurro, como el aliento final de un tren que por fin dejó de buscar nuevos pasajeros. La estación quedó atrás. El viento acariciaba la espalda de Gabriel como una despedida silenciosa, pero él no sentía triunfo, tampoco derrota. Sentía ciclo, el tipo de ciclo que no se rompe con fuego, ni con llanto, ni con gritos, sino con pequeñas decisiones que se toman cuando nadie está mirando. Había devuelto la llave, había cerrado el diario, había dejado la cruz, pero algo seguía latiendo, no dentro de él, sino en otros lugares. A kilómetros de allí, en un pueblo distinto, una niña de 8 años dibujaba trenes sin saber por qué. En cada hoja de su cuaderno escolar aparecían rieles que llevaban al cielo, o al vacío, o a una puerta cerrada con fuego. Su madre pensaba que era imaginación. El maestro lo atribuía a películas, pero la niña no entendía. Solo decía una cosa: este tren no hace ruido, respira. En otro rincón del país, un hombre de 60 años soñaba cada noche con una estación sin nombre, siempre a las 3:17,
siempre con una figura de blanco parada frente al vagón. Despertaba sudando, revisaba el reloj, anotaba las palabras que alcanzaba a recordar. Solo los que han sido llamados saben lo que pesa la promesa. Y en la Ciudad de México, una mujer que jamás había estado en el norte del país comenzó a escuchar un silbido débil cada vez que pasaba cerca de un paso de tren abandonado. Un silbido que no venía del aire, sino de dentro de sus costillas. Todos estos fragmentos, dispersos en distintas vidas, en distintos cuerpos, formaban un eco. El mismo eco que Gabriel había seguido sin entenderlo. El mismo eco que ahora comenzaba a surgir en otros. Porque el tren nunca fue solo un tren. Fue una grieta, una vibración, una línea abierta entre mundos, un espacio donde la fe podía ser usada como llave, como arma, como altar o como jaula. Gabriel lo sabía ahora, y por eso, aunque había cerrado el suyo, no podía quedarse, no podía explicarlo, no podía advertirlo con palabras. Nadie creería, pero podía caminar, y caminar era su forma de proteger. Cada lugar al que llegaba dejaba una señal en silencio, un crucifijo tallado en piedra, una carta sin remitente, un cuaderno con una sola frase: no todos los trenes llevan a Dios, algunos solo quieren repetir, y seguía, sin redes, sin mapa, sin nombre. A veces lo llamaban el testigo, o el último pasajero, o simplemente el que camina donde nadie quiere mirar. Pero él no buscaba título, solo escuchaba. Escuchaba el viento, los relojes, los niños que dibujaban cosas que no habían vivido, los perros que se negaban a cruzar ciertos caminos, los ancianos que susurraban oraciones sin saber por qué, porque en todos ellos aún vivía un silbido, bajo tierra, bajo lengua, bajo culpa, un silbido que no gritaba, que no exigía, pero que esperaba. Gabriel se detuvo en una carretera vacía, miró al horizonte, y durante un instante el aire cambió. El polvo se levantó del asfalto y el sonido volvió. Un silbido, muy lejano, demasiado antiguo. No había tren, pero él sabía lo que eso significaba. Alguien, en algún lugar, acababa de cruzar la línea y el vagón acababa de abrirse. No hay anuncio, no hay voz en altavoz, no hay campanas, pero algo en el aire cambia, como cuando uno sabe que llegó, aunque el lugar no tenga nombre. Gabriel se detiene frente a un campo vacío. Las vías no existen, pero él las siente. Debajo de la tierra, bajo el polvo, en el eco de su propia respiración. Ha caminado por años, o días, o siglos. El tiempo ya no le pertenece. Lleva un cuaderno en blanco, una cruz de madera pequeña y una caja de fósforos, pero no enciende nada, porque lo que arde ahora es lo invisible. Se sienta sobre una piedra, mira el horizonte, y ahí, entre la neblina, aparece lo que nadie debería ver más de una vez en la vida. Una estación, no hecha de ladrillos, sino de recuerdos, de decisiones no tomadas, de promesas olvidadas. Allí espera un vagón. No el 173, no esta vez. Este no tiene número, porque no es para subir, es para mirar. Y Gabriel lo sabe. No se mueve, no se acerca, solo observa. Y mientras lo hace, el cuaderno sobre sus rodillas comienza a llenarse solo, palabra por palabra, verso por verso, nombre por nombre, cada uno de los que alguna vez soñaron con trenes, con túneles, con estaciones, sin mapa,